Bien, queridos amigos, estamos de regreso aquí en su programa Hombre Nuevo, transmitiendo a través de Radio y TV Católica de Irapuato, con el padre Moisés Cuevas como invitado del día de hoy. Y bueno, pues estamos viendo una temática muy interesante. Antes del corte nos estaba dando el fundamento que viene en la Sagrada Escritura, el padre Moisés, precisamente en el Deuteronomio, acerca de lo que la Iglesia opina, de lo que Dios opina acerca de estas abominaciones, como le llama, de la consulta de los astros, etcétera, etcétera. Yo quisiera, padre, dar un repaso así rápido para que a la gente le quedara clara, porque a lo mejor yo soy de los que me paro y me tomo mi juguito y leo el periódico y de pasadita, pues veo ahí el horóscopo, a ver cómo me va a ir, y pienso que eso no es nada. ¿Qué pasa con todo eso, padre? Primero quiero puntualizar, Chema, que nos fijemos en las palabras que dice la Sagrada Escritura. Esta es la versión latinoamericana. Sí. Pero estas mismas palabras en la Biblia de Jerusalén o en la Biblia de América es lo mismo, sí. Solamente que nosotros tenemos que saber cómo esas palabras están tan fuertes en grado superlativo. Exactamente. Mira, está diciendo, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos o las cosas abominables que hacen. Dice la palabra de Dios que son costumbres perversas, son cosas abominables. Dios expulsará a esa gente de delante de ti a causa de estas abominaciones. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Y dice claramente que repudia a los que se dedican a todas esas cosas. Estamos hablando, como dices, de puntualizar qué y qué son costumbres perversas. Claro. Que no hagan pasar a su hijo o a su hija por círculos de fuego, ¿verdad? Que a veces los andan consagrando para mil cosas, ¿no? Que esperan que no les pase nada, que sean personas libres de problemas en la vida, y en lugar de hacerles el bien, en realidad casi los están consagrando al diablo, ¿no? Exactamente. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, astrología. No es lo mismo astronomía que astrología. Así es, una cosa es el estudio de los astros en el universo, sentido del, sí, el universo, cómo caminan, cómo van, meteoritos, todo eso, y la otra, claro, es la suerte a través de astros. Que no haya brujos ni hechiceros, ni blancos, porque a veces piensan que porque decimos brujos blancos o magia blanca, ya es bueno. Esa es una manera de ofender a Dios también, porque recurren al mismo diablo, tanto la magia blanca como la brujería blanca. Por eso aquí el Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente que aunque sea para procurarse la salud, es gravemente contrario a la religión. Y yo digo, hay que creerle. Y ahorita les damos las razones por qué creerle al Catecismo de la Iglesia Católica. Así es. A la Santa Biblia, pues ni hablar, ¿no? Le creemos, es la palabra de Dios. Y no hay otra interpretación aquí, más que lo que se escucha, lo que se lee. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones, borreguito de la fortuna en la puerta, ranas verdes, elefantes con la trompa para arriba, que porque jalan fortuna, ajos machos, sábila en la entrada de la casa. Una vez bendije una casa viniendo de Santa Bárbara, California, porque era una familia muy católica y les estaban pasando cosas y necesitaban una bendición. Y era muy católica la familia y tenía un caminito de sábila. Dije, pues si esto es por superstición, entonces no son muy católicos. Y al entrar a la casa, adentro de la casa, tenían la imagen de la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, llena de cosas también pegadas en su imagen, y sacamos 3, 4, 5 objetos más de pentagramas, de cosas diabólicas, bueno, ¿esto se los dejaron en su casa o ustedes los trajeron? Pero padre, aquí entra otra situación muy importante. Dice, estas personas supuestamente muy católicas, creo que hay una razón también por la que de repente nosotros podemos caer en esto, es la ignorancia, la falta de conocimiento.
Por supuesto, la ignorancia y la falta de conocimiento no nos salvan de que podamos cometer alguna falta grave y tengamos en un momento dado que pagar por ella. Se involucran o se enredan en cosas de ocultismo. Exacto, pero aquí, ¿qué podemos hacer? O sea, si la gente, las personas a veces humildes, a veces con conocimiento, profesionistas y demás que se da, pero yo me refiero que falta de conocimiento con respecto a este tipo de situaciones. ¿Quién es el responsable o cómo se puede o qué se puede hacer o a quién recurrir para saber si eso no es? Porque yo ahorita pensaba que estaba usted platicando de las ranas verdes y todo eso. Dije, y le pegan moneditas y son decía, para la suerte. Y si está una escalera por ahí pasando y no paso por abajo de la escalera, pues y a el fin de gato cuentas negro, es una superstición, ¿no? Y el martes 13, es superstición. El 31 de diciembre y el 1 de enero estamos llenos de costumbres perversas de la gente, de querer usar y hacer cosas para que empiece el año bien. O sea que las uvas, perdón padre que lo interrumpa, las uvas, el calzoncito amarillo, 12 rojo uvas, y todo, ¿es tan grave esa situación? Pues claro que sí, porque es una superstición. Aquí estamos oyendo que son costumbres perversas, las supersticiones. Y si vamos al catecismo de la Iglesia Católica, cuando define lo que es una superstición, lo encontramos claramente explicado en el número 2111. Dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Es desviación. Puede afectar también al culto que debemos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Por ejemplo, la devoción a San Judas Tadeo. Sí. Es una devoción legítima y necesaria, la intercesión de San Judas, pero no le vamos a atribuir a él que si no hacemos 30 copias o 60 copias o 120 copias, me va a ir mal, voy a perder el trabajo, se va a morir un ser querido, etcétera. Aquí acabamos de caer en otra situación bien difícil, porque yo me he encontrado, padre, que uno que lo menciona, cadenas que de repente nos llegan a través del internet y demás, y que además de que son cadenas y que ahí lo incitan a correrlas hacia los demás, hay una amenaza ahí terrible, ¿no? Que es el príncipe no sé qué, que le llegó esta cadena, que no la siguió y demás, se murió su esposa, y al otro que no sé qué le pasó y perdió el trabajo y demás. Vienen amenazas terribles. Y yo he visto que así no trabaja ni San Judas Tadeo, ni nuestro Padre bueno. Así es, y siendo claro, Dios bueno, los santos hombres buenos, cercanos a Dios, ¿cómo pueden decirnos que nos van a pasar cosas tan graves si no hacemos esto? Claro, dice, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Porque hago una novena, ¿me tiene que resolver una causa imposible? Pues no, si no hay una disposición de mi alma, de pues estar bien con mi Dios, estar en gracia de Dios, orar al Señor, etcétera. Si no hay disposición del alma, nada más porque rece una novena a San Judas Tadeo, ¿voy a recibir a fuerzas las bendiciones de Dios? Claro que no. Esto lo explica perfectamente el número 2111 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, no podemos atribuir la eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Comerse 12 uvas, barrer la casa de atrás para adelante, vestirse de blanco y pedir energía el 21 de marzo. Ya estamos a días, ¿verdad? Ya estamos a días. Hay un montón de costumbres y supersticiones que nuestra fe cristiana no las acepta. De hecho, así no. De hecho, padre, ahorita que dice 21 de marzo, venía yo escuchando en la radio el día de hoy por la mañana que el brujo mayor, así le llaman un personaje de allá de la Ciudad de México, había determinado que va a ser una reunión el día 21, que es el solsticio o equinoccio, ¿sí? En esa fecha, y va a hacer una limpia para todo el pueblo mexicano, va a hacer para quitar todos los problemas que hay, para que se vaya la violencia, que a todos nos vaya bien. Yo esto lo quiero comentar y quiero que nos diga al respecto. Le voy a decir por qué.
Porque aparentemente una situación, una persona que no se dedica a algo que está avalado por la Iglesia Católica y la doctrina católica, dice que va a ser algo bueno, y que muchos a lo mejor por desconocimiento o por pensar que es algo bueno, que nos va a ofrecer, que nos va a dar, se acercan a eso. A veces es un ganchito, es una manera de atraer a la gente. ¿Qué pasa ahí, padre, con ese tipo de situaciones? Es gravemente contrario a la religión recurrir a estos medios. Yo iba a tocar otra cosa, pero ya que lo dices así, les leo el número 2117, donde trata desde el 21:15 sobre la adivinación y la magia. Dice el catecismo, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud de una persona, de un pueblo o de una nación, eso son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Esto dice el número 2117. El 2116 dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse, todas. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia o lectura de la mano, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Pero todo esto están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Ofendemos a Dios, pecamos contra el amor de Dios, contra el poder de Dios y contra el temor que debemos de tener de ofenderlo. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es, padre. Yo creo que es importante recordarles a todos nuestros amigos que estos comentarios que ha estado vertiendo el padre están obviamente basados y soportados porque lo que nos dice la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, que a fin de cuentas yo quisiera que nos dijera, padre, antes de darle las citas a nuestros amigos para que las apunten, vayan ustedes por ahí una pluma, un lápiz para que puedan tener estas referencias de la Biblia. Les vamos a dar la referencia numérica, les vamos a dar la referencia numérica del Nuevo Catecismo, pero es importante saber, padre, también, el Nuevo Catecismo, o sea, pues, ¿de dónde salió ese librito? ¿O por qué? ¿Qué bases tiene? ¿Qué fuerza tiene el Nuevo Catecismo? La Biblia, bueno, pues es la palabra de Dios, ni pío decimos. Claro. Pero el Nuevo Catecismo, ¿de dónde sale? ¿Por qué tiene esa fuerza el Nuevo Catecismo? Sí, muy buena pregunta. El Papa Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Fidei Depositum, ordenó que se publicara el Catecismo de la Iglesia Católica. La breve historia es esta. El Catecismo de la Iglesia Católica es fruto de una amplísima colaboración. Es el resultado de 6 años de trabajo intenso llevado a cabo en un espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo. En 1986 confié, dice el Papa Juan Pablo II, a una comisión de 12 cardenales y obispos, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, nuestro queridísimo Benedicto XVI. Así es, nuestro Papa emérito. La tarea de preparar un proyecto del catecismo solicitado por los padres del sínodo, que el 25 de enero de 1985 habían sido convocados extraordinariamente por el Papa para preparar el festejo de los
50 años del Concilio Vaticano II, perdón, 20º aniversario. Así es, 20º aniversario. ¿Qué es 20? 20. Perdón. El 20 aniversario. Yo ya le estoy diciendo 50. No, está bien, bueno, padre. Pero estamos en la historia de esto. Un comité de redacción de 7 obispos de diócesis, expertos en teología y en catequesis, fue encargado de realizar el trabajo junto a la comisión. Expertos en teología y en catequesis, presididos por el cardenal Joseph Ratzinger, y una comisión de 12 cardenales y obispos. Esto no es cualquier cosa. Así es. Recordemos que el cardenal Ratzinger, padre, estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la encargada de custodiar toda nuestra doctrina católica en el bien, en su bien manejo, en su buena presentación para todos los fieles cristianos. Sí, dice, el proyecto fue objeto de una amplia consulta a todos los obispos católicos, a sus conferencias episcopales o sínodos, a instituciones de teología y de catequesis. En su conjunto, el proyecto recibió una acogida considerablemente favorable por parte del episcopado. Podemos decir ciertamente que este catecismo es fruto de una colaboración de todo el episcopado de la Iglesia Católica. Así que si alguien, oyendo que leemos los números que acabamos de comentar, del catecismo de la Iglesia Católica y dice, yo no estoy de acuerdo con eso porque no me gusta que hablen de eso, pues, ¿quién lo está diciendo? El soporte. Y inclusive, padre, en muchos de los comentarios que vienen dentro del catecismo de la Iglesia Católica, vienen las referencias y soportes de la misma Biblia. Por ejemplo, en el número que leyó primero, en el 2111 del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, la referencia viene de Mateo 23, del 16 al 22. Claro, esto estamos explicando el primer mandamiento de la ley de Dios. Así es. Porque este tema, las supersticiones es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. La brujería, la hechicería, la magia, el fetichismo, los amarres, las limpias, el espiritismo y toda esa gama de cosas que tiene el ocultismo, todo eso es pecado grave contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Y sepan o no sepa la gente que es grave, es lo que decía Jesús. Si tú sabes mi voluntad y la infringes, vas a recibir muchos azotes. Pero si no la sabes, también, porque deberías de saberla. Es correcto, es una obligación que tenemos. Es una ignorancia culpable no saber esto. El no leer el catecismo de la Iglesia Católica, tan importante que es una riqueza que tenemos, ya lo dice el Papa Juan Pablo II, es fruto de una amplísima consulta y trabajo de expertos en teología y en catequesis. Si no le creemos a nuestra doctrina, pues entonces ¿en qué creemos? Ahora quiero decirte una cosa. Hay personas católicas que dicen, pero es que este don que yo tengo de curar a la gente con un huevo o con pirul, Dios me lo dio. Yo les digo, momento, Dios no se contradice a sí mismo. Él dice que eso es una costumbre perversa, que esa es una cosa abominable y que Él repudia a los que se dedican a esas cosas. Dios no se puede contradecir a sí mismo dándole ese poder y ese don a una mujer, a un hombre que quiere vivir de ese modo, de la credulidad de la gente, haciéndole una limpia con pirul, con huevo, con animales muertos, con sangre de animales, ¿verdad? El santerismo cubano usa mucho cosas rituales muy así, ¿no? Baños con sangre de animales negros, etcétera. Dios no se contradice a sí mismo. Si Él dice que esas son cosas abominables, que son costumbres perversas, aunque mi abuelita sea muy católica y sí vaya a misa y hasta el sacerdote le diga, no, pues si no haces mal, no está mal que hagas una limpia. Fíjate, eso es que nuestros queridos hermanos no han leído a lo mejor ni estos textos bíblicos o no están enterados de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Falta de formación nuevamente. Falta de formación. Te digo que yo, saliendo del seminario en 1988,
porque duramos 10 meses de diáconos, de junio, julio a febrero del 89. Nosotros no recibimos una formación seria en esto. Por allí, en algunas clases de Derecho Canónico, preguntándole a nuestro maestro algunas preguntas sobre esto, nos respondía, pero yo nunca creí que nuestra gente estuviera tan infestada de esta credulidad, de la credulidad de recurrir a diablos, a demonios, a amuletos, a hechiceros, a brujos, etcétera, a la mal llamada Santa Muerte. Ahí está otro punto también que, bueno, eso lo hemos visto y permea mucho en las fronteras y en muchos de los ranchos en los que están cercanos a nosotros, Padre, de que muchos jóvenes, familias inclusive enteras, traen en la camioneta dibujada la mal llamada Santa Muerte, traen playeras, traen dijes colgando, y en ocasiones más graves, bueno, pues la tienen en la casa en figura de bulto. Yo me indigné mucho en Houston, cuando iba atrás de un vehículo que llevaba 2 muertes y decía, Dios me hizo y ella me cuida. Dios me hizo y ella me cuida, refiriéndose a la mal llamada Santa Muerte. Y es una contradicción enorme. ¿Y por qué decimos mal llamada Santa Muerte? Lee en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 1, versículo 13 y en el versículo 16, para que sepamos sobre este tema. Y luego en el capítulo 2, en el versículo último de este capítulo 2 del libro de la Sabiduría, el versículo 24. Vamos a leer el 13. A ver, Padre. El libro de la Sabiduría. Sí. Por ahí está señalado. Aquí ya lo tengo. Introducción al libro de la Sabiduría. Está la introducción. ¿Qué número, Padre? Versículo 13 está al final de tu página. Aquí. ¿Sí? Sí. A ver. Dice, porque Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte. Ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Y el versículo 16, por favor. El versículo 16 nos dice, pero los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras, haciéndola su amiga, se perdieron, se aliaron con ella y merecen ser sus secuaces. Impíos, podemos traducirlo por los pecadores. Así es. Pero también se pudiera decir los traidores, sí, ¿verdad? Porque no podemos nosotros a invocar o hacer pacto o hacer nuestra amiga algo que es creación del demonio. Lee el capítulo 2, versículo 24 y ve cómo dice. Bueno, aquí nos dice en el versículo 24 de la Sagrada Escritura, dice, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Y en el anterior dice, porque Dios crió al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser, algo que no entendemos. Nos hizo a imagen de su mismo ser. Él no quería que muriéramos, pero por envidia del diablo y el pecado de Adán y Eva provocan que entre la muerte en el mundo, y de ese modo tenemos las consecuencias. Por eso a nuestra gente que está tan impregnada de estas cosas, los invitamos a 4 cosas: a que le pidan perdón a Dios de sus pecados, a que perdonen y bendigan a su prójimo que supuestamente les ha hecho daño, a que renuncien a Satanás y sus obras y le prometan a Dios que no van a recurrir a estos medios que Dios rechaza para curarse, y que tiren, quemen, quiebren, destruyan fuera de su casa todo lo que tengan de supersticiones, de amuletos, fetiches, talismanes, etcétera, elefantes, ranas, borreguitos de la fortuna, lo que sea, destruirlos. Eso dice el Padre Gabriel Amort, porque si no es inútil que les hagamos oración de sanación y liberación, porque vamos a cometer graves equivocaciones. Dice en su libro de Ángeles y Demonios, cometerán graves equivocaciones y tendrán grandes fracasos en este ministerio tan necesario. Hay que tener presente que mientras las personas no se arrepientan de sus pecados, perdonen a los que les han hecho mal, renuncien a Satanás y sus obras, y tiren, quemen, quieren, destruyan fuera de su casa, en despoblado o en aguas negras, esto, pues es inútil que busquen su sanación. Así es, hay que buscar el arrepentimiento y, como claro dijo Pródigo, sí, arrepentirse, reflexionar y regresar a Dios. Bueno, pues agradecemos, sí, queridos amigos, al Padre
Moy, que ha estado el día de hoy con nosotros con estos temas tan importantes. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio TV Católica de Irapuato. Pueden buscar el Facebook de Radio Católica de Irapuato para algún comentario, algún mensaje que nos quieran hacer llegar. También el Facebook de Hombre Nuevo Irapuato, en donde nos van a poder contactar. Y quisiera saber, padre, si hay algún correo o algo para alguien que le quiera escribir o hacer alguna pregunta en especial. Sí, mocuevasto@hotmail.com, mocuevasto@hotmail.com. En ese correo podemos recibir comentarios o preguntas, con todo gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre, por estar este día de hoy con todo nosotros. Gusto, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Hombre Nuevo a través de Radio TV Católica de Irapuato. Y yo, como siempre, lo único que les deseo es que Dios los siga llenando de bendiciones. Bendiciones.